comentando que habían comenzado una serie de estudios en la carta de Gálatas sobre el fruto del Espíritu. Es un tema muy interesante, un tema que aunque conocemos, siempre es bueno volver a escudriñar, volver a sondear en las Escrituras, porque es lo que Dios espera de nosotros, que tengamos fruto. De hecho, cuando Jesús, hablando con los discípulos, estaba tratando de que los discípulos pudieran diferenciar entre los falsos maestros, entre el error, entre la herejía y la verdad. ¿Qué pista dio Jesús para poder identificar a los creyentes verdaderos? Los que usan camisas manga larga, los que se visten bien. ¿Qué pista dio Jesús? ¿Cómo conocerán? Por los frutos. Por los frutos los conoceréis. Entonces, una característica de los creyentes, de los verdaderos creyentes en Cristo, son los frutos. Nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo y Él está produciendo esos frutos en nuestra vida. Vamos a explorar en esta tarde sobre el fruto del Espíritu. El pastor había tratado el tema pasado sobre el amor y el gozo. El amor y el gozo. Hoy yo voy a compartir sobre la paz y la paciencia. La paz y la paciencia. Vamos antes de todo leer el pasaje de Gálatas capítulo 5, verso 22 al 26. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 26. ¿Lo tienen en su Biblia? Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bien, estamos en la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Galacia. Cuando Pablo le escribe a esta iglesia, hay un propósito, una razón principal. Es una triste historia que había ocurrido en esta iglesia. Esta iglesia había escuchado el Evangelio y habían comenzado bien la carrera de su vida cristiana. Habían puesto su fe en Cristo, eran creyentes que habían abrazado la fe de una forma muy especial, eran muy generosos. Pablo dice: si ustedes hubieran podido, me hubieran dado sus propios ojos. Pablo parece que tenía alguna afección en la vista que no podía ver bien, y ellos dicen: ustedes han sido tan especiales que hasta sus propios ojos me hubieran dado si hubiera sido posible. Sin embargo, habían llegado algunos falsos maestros, los judaizantes que habían llegado allí, que no habían sido enviados por los apóstoles. Estos salieron por cuenta propia y habían llegado allí enseñando, y dijeron: oh, está bien que crean en Cristo, pero le falta algo. Ustedes tienen que obedecer toda la ley, ustedes deben guardar ciertos ritos y ciertas prácticas, especialmente la circuncisión. Si no, no pueden ser salvos. Si no, no pueden ser aceptables delante de Dios. Ustedes les está faltando algo. Y entonces, estos creyentes, jóvenes en la fe, dijeron: pues si estas personas dicen que nos falta algo, pues vamos a cumplirlo, vamos a tratar de obedecerlo, vamos a acatar tales cosas. Sin embargo, ellos le estaban aceptando una falsa doctrina.
que negaba rotundamente la verdad del Evangelio. Y Pablo precisamente lo que trata ahora es de otra vez persuadirle, advertirle sobre el peligro de desviarse del Evangelio, que es un peligro que la iglesia en todo tiempo, en toda época, debe estar atenta, porque es un peligro que siempre está presente, de que nos desviemos de la verdad del Evangelio. Y Pablo le advierte y le dice que la salvación es por fe y por fe en Cristo, solo en Cristo. La salvación no es por obras de la ley, no es por el cumplimiento de las buenas obras. Si las personas pudieran salvarse por cumplir las obras o cumplir la ley, Pablo dice en la misma carta a los Gálatas, por demás murió Cristo. No era necesario que Cristo muriera. Si una persona podía salvarse por obedecer la ley, no era necesario que Cristo muriera. Pero como la ley no puede salvar, la ley lo que nos dice, la Escritura, que la ley nos condena porque nos muestra que somos pecadores. El único que puede salvar es Cristo, y es lo que Pablo está apelando, Cristo el Salvador. Y Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os salvó por la gracia de Cristo para seguir ahora un evangelio diferente. Y Pablo no está contento cuando está escribiendo esta carta. Se puede ver en las líneas, entre líneas, que Pablo tiene un dolor muy grande al escribir esta carta. De hecho, en un texto él dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bueno, para las mujeres que han dado a luz, mira los términos que Pablo usa, dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que hay un dolor, hay un pesar, hay un sufrimiento en Pablo, porque estos creyentes se habían desviado del Evangelio, se habían deslizado de la salvación por fe a seguir ahora una salvación por obra, que es imposible. Entonces este es el contexto donde se está tratando toda esta carta, donde Pablo está advirtiendo. Y cuando llegamos al capítulo número 5, el verso 16, comienza un contraste, porque ¿qué produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente que está viviendo el Evangelio? ¿Y qué produce vivir de acuerdo a la ley o a los rudimentos de este mundo, o vivir en la carne? ¿Qué produce? Y hay un contraste que se ve aquí, un contraste bien marcado. Este contraste es el deseo del Espíritu, o el andar en el Espíritu, y el deseo de la carne. Empieza un contraste aquí. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu? ¿Qué quiere la carne? Y Pablo hace un listado de cuáles son las obras de la carne. Él dice, las obras de la carne son, y empieza un listado, y cuando termina ese listado dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esto. Es decir, que hay más. La lista no es completa, hay más, pero eso es lo que produce la carne, el vivir en la carne. Y Pablo dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y continúa diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es, y ahora comienza el listado, amor, gozo. Ahora, es interesante que cuando se habla de los frutos, del fruto del Espíritu, lo habla en singular. Si nosotros estuviéramos escribiendo, seguramente escribirían los frutos del Espíritu, porque vamos a mencionar varios. Pero cuando le empezamos a leer,
nos sorprende que dice el fruto. Y después comienza una lista de varios aspectos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué me dice el fruto del Espíritu y después menciona una diversidad? Es interesante, pero el fruto es el fruto del Espíritu, es lo que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Hay una unidad en este fruto y es parte de cómo se forma el carácter de Cristo en una persona. El fruto del Espíritu es sinónimo del carácter de Cristo. Cuando leemos por ejemplo, en Romanos, que nos habla de que Dios quiere formar el carácter de Cristo en nuestras vidas, que seamos a la imagen de Cristo, quiere formar la imagen de Cristo en nuestras vidas, que crezcamos a la imagen y semejanza de Cristo, está refiriéndose a esto, al fruto del Espíritu. Ese es el carácter que Dios quiere formar en la vida de un creyente. Entonces, es interesante también notar que dice más el fruto del Espíritu, no dice el fruto del creyente, no dice el fruto del creyente, como si el creyente pudiera producirlo. ¿El fruto de quién es? Es del Espíritu. Es decir, que no es mío, es lo que produce el Espíritu Santo en el huerto de nuestra vida. Es lo que produce. Y cuando vemos otros pasajes de la Escritura, también están en la misma línea de esta verdad. El fruto no es de nosotros. Escuchen lo que dice Filipenses 1:11: llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de fruto de justicia, es lo que espera que se produzca en el creyente, que son por medio de, no son del creyente, sino por medio de Jesucristo. Él es quien produce estos frutos en la vida del creyente. Entonces es algo interesante con lo cual debemos partir, porque quizás nos estemos esforzando por tener más amor, más gozo, más paz, paciencia y así sucesivamente, y nos cuesta. Es muy fácil tener amor cuando hay una persona que ama, es muy servicial, pero es mucho más difícil poder amar a una persona con un carácter complejo, difícil. Entonces, ¿cómo podemos producir o cómo debemos dejar que el Espíritu Santo produzca este fruto en nuestras vidas? Bueno, llegamos al primer fruto que vamos a estar estudiando hoy: la paz. La paz. Bueno, yo creo que debemos partir que el concepto de paz del cual nosotros estamos escuchando a nuestro alrededor, y el que en español los diccionarios usan, es como la quietud, como la ausencia de problemas o de conflictos, tanto personal como entre otras personas, o entre países, o entre regiones. Hay una paz. Ese es como se traduce esta palabra en nuestro idioma. Pero el concepto bíblico es mucho más rico. No solamente implica una armonía con otras partes, o una armonía interior, sino que es mucho más rico. Primeramente quiero decirle que cada uno de estos atributos es interesante, porque cada uno de estos atributos son virtudes que son de Dios mismo. Dios
tiene estas virtudes de una forma excepcional. Por ejemplo, el amor. Dios es amor. Dios es amor. Entonces, las virtudes que aquí encontramos en cuanto a los frutos del Espíritu están en Dios de una forma perfecta. Cuando hablamos de la paz, hay muchos textos que podría mencionar, pero voy a mencionar uno solo por razones de tiempo. En 2 Corintios 13:11 nos recuerda, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El Dios de paz. Es decir, que Dios se manifiesta como un Dios de paz. Dios de paz. Y aquí tenemos este fruto, algo que viene de Dios porque está en Dios. Y viene al creyente porque el creyente ya ha comenzado una relación con Dios. Ahora, es interesante hablar de cualquier de estos frutos por sí solo y verlo como un panorama en las Escrituras. Mira, tomaría muchísimo tiempo. No pudieron abarcar ni tan siquiera uno en un solo estudio. Por ejemplo, hablar del amor a través de toda la Escritura, por favor, hablar de la paz a través de la Escritura tomaría muchísimo tiempo. Yo no voy a tomar todo un panorama para ello. Solamente quiero hacer presente que por medio del Mesías viene una promesa de paz. Viene una promesa de paz. De hecho, en el Antiguo Testamento se promete que Cristo sería príncipe de paz. Y los apóstoles proclamaban que podían tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que una persona puede encontrar la paz solamente por medio de Cristo. No hay otra forma. Las personas pueden, como sucedía en el Antiguo Testamento, anunciar paz, paz, pero no había paz. Era una palabra que sonaba vacía, pero el creyente puede tener paz. Primeramente, cuando hablamos del amor, el gozo y la paz son en relación con Dios. Estos frutos vienen en relación con Dios, se dirigen hacia Dios. Después otros frutos, como la paciencia, vamos a ver, tienen relación con los demás. Pero lo primario, podemos tener paz cuando hemos creído en Cristo. Y una persona no puede tener paz interior hasta que no se haya reconciliado con Dios por medio de Cristo. Así que siempre va a haber un conflicto, una batalla, una intranquilidad, propiamente por sus pecados, por sus errores. Pero ¿saben qué tranquilidad podemos tener tú y yo, mi amado hermano? Saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, podemos tener paz. Porque eso trae una desesperación enorme. El hecho de la condenación que el pecado por sí trae. La paz, vista como fruto del Espíritu, es una confianza en la sabiduría y en el control de Dios para tu vida. Estamos confiando cuando ese fruto ya está apareciendo en nuestras vidas y se está desarrollando,
estamos confiando que Dios está al control absoluto de nuestras vidas. Yo me recuerdo que hace años se cantaba un coro muy frecuente en la iglesia en Cuba, que decía, puedes tener paz en la tormenta, en medio de la tormenta, algo así. Y es la misma verdad, porque en el mundo hay paz cuando hay ausencia de problemas, pero en el creyente puede experimentar de una forma excepcional, de una forma única, paz en medio de una tormenta, en medio de cuando las circunstancias se han ido de control. Y posiblemente usted tenga algún testimonio, alguna historia de su vida, cuando ha llegado algo inesperado, una situación difícil, ya sea enfermedad, pérdida de un familiar, situación económica, un momento difícil en tu vida, cuando de una forma inexplicable has tenido confianza y has tenido quietud. ¿Qué cosa es? Es lo que produce el Espíritu en tu vida, paz. Ahora, sabes que tanto para un creyente como para un no creyente es atractivo los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es atractivo. Nadie quiere mostrar, o casi nadie quiere mostrar, las obras de la carne. Esto es como algo feo, algo que la gente no quiere mostrar. Pero cuando ve los frutos del Espíritu, aunque no conozca esta pasada de la Biblia, ellos tratan de mostrar. Y como no pueden, ¿qué hacen? Tratan de falsificar ese fruto. Lo falsifican. Ahora, ¿cómo se puede falsificar la paz? Bueno, la falsificación de la paz es la confianza en la propia capacidad de controlar las cosas. Yo no estoy confiando de que Dios puede controlar la situación que tengo, pero yo sí lo puedo controlar. Es lo que dice la falsificación. Y la gente trata de falsificar los frutos. Como parece que todo está al control. Pero cuando tú comienzas a escuchar, a preguntar, te das cuenta de que al final la persona cree que lo tiene todo bajo control. Y esa es la forma de falsificar el fruto del Espíritu. Pero eso no es genuino. No es genuino. Al final es algo que no va a salir bien. ¿Y qué cosa es lo opuesto a la paz? ¿Qué es lo opuesto? Ya vimos la falsificación, cómo se puede falsificar, y eso lo vemos. Los no creyentes tratan de aparentar una paz, pero cuando comienzas a escuchar, te das cuenta de que ellos lo que quieren es, por su sabiduría, por su inteligencia, tratar de controlar las cosas, pero por sí mismo. El creyente sucede algo diferente. Sabe que no puede controlar las cosas, pero sabe que Dios está 100% al control. Él lo tiene todo. Y podemos estar tranquilos, podemos tener paz, porque sabemos que Dios está al control. Pero ¿cuál es la falsificación? Perdón, lo opuesto a la paz. Y es lo que nosotros luchamos. Decía. Sí, la guerra, tribulación, sí. Pero en el aspecto personal, en interior, intranquilo, la preocupación. ¿Se preocupa usted? Claro, nos preocupamos todos. Es parte de nuestra naturaleza, la preocupación. ¿Cuántas cosas nos preocupan? Mira, si hacemos un listado, hace falta unas cuantas hojas aquí para empezar a escribir. Nos toma, llega la mañana del siguiente día. Puede haber muchas preocupaciones, pero mira cómo todo cambia de dirección. Escuchen lo que dice Filipenses capítulo 4, verso
6 y 7. Por nada, o por algunas cosas. No, dice por nada. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces, ¿van a llegar preocupaciones? Sí. ¿Qué debemos hacer? Como no podemos con ellas, no podemos controlar las cosas, ni el futuro, no podemos controlarlo. Lo arrojamos a las manos del Señor. Y es lo que nos dice la forma de poder lidiar con la preocupación es: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ahora mira qué sucede. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no hay forma humana de razonarla, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos da algo precioso, único: la paz. Paz en medio de la adversidad. Lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Arrojar nuestras peticiones delante del Señor y recordarnos que en su promesa Dios está al control. ¿Qué nos dice la Escritura? Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Estar quietos. Y no es algo que tú y yo vamos a poder explicar, pero dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz va a estar en nuestras vidas. La otra virtud que se menciona aquí es la paciencia. Igual, es una virtud que está en Dios, una virtud que está en Dios. Dice la Escritura en Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros mismos sentir según Cristo Jesús. Es algo que cuando uno comienza a ver las Escrituras, y si buscas una concordancia, el Dios de paciencia, te vas a dar cuenta que hay muchos textos que hablan de esta misma virtud en Dios. Dios es paciente. Dios es paciente. Bueno, es paciente incluso con los no creyentes. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que proceda al arrepentimiento. ¿Cuánto más será paciente con nosotros? Ahora, necesitamos nosotros esta virtud, este fruto en nuestras vidas. ¿Es usted paciente? Quiere las cosas rápidas. Nosotros vivimos una generación que las cosas queremos que sea todo rápido. La generación de las cosas instantáneas, todo rápido. Pero no todo es así. No todo sucede así. Ahora, cuando hablamos de la paciencia, este fruto es sufrir sin resentimiento y sin venganza. ¿Qué es lo opuesto a la paciencia? ¿O cómo se puede falsificar la paciencia? Si ¿cómo alguien pudiera mostrar que es paciente? Uno cree que pudiera mostrar que es paciente. ¿Cómo pudiera usar una máscara de paciencia? Hay personas que parecen muy pacientes y a veces las personas dicen, oye, pero qué paciencia tú tienes. Y realmente no es paciencia, es pereza. Es pereza. Pero a veces trata de como que confunde. En Cuba había
hay una frase que dice, ¿qué cachaza tú tienes? Es como decir, a ti no te preocupa nada. Puede suceder lo más grande del mundo, a ti no te importa. No te interesa que salga el sol por el este o por el oeste. No te preocupa eso. Pero eso no es paciencia. Eso puede ser apatía, pereza, indiferencia, pero no es la virtud de la paciencia. Esta virtud tiene la característica que puede soportar el sufrimiento sin estarse quejando, sin estar tomando una venganza o un resentimiento, guardando un resentimiento, puede pasar la paciencia. Hay un texto que es muy interesante en Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo es posible que en medio de las adversidades este fruto pues se está desarrollando? Y hay una quietud, no es apatía, no es pereza, pero hay una quietud, porque está confiando en las promesas de Dios, que Dios tiene control y que en Dios hay una solución. Y hay un tiempo para Dios. Hay un tiempo. Entonces, no hay una desesperación en medio de la situación. Lo opuesto a la paciencia es la irritabilidad. La gente estalla, explota, no soporta, no puede esperar. La falsificación, la pereza, la apatía, la indiferencia. Ahora, es interesante ver que cada uno de los frutos del Espíritu se cultiva en el huerto de nuestras vidas, primero a rendirnos al Señor y decir que nosotros no podemos, porque si crees que tú puedes producir en tu vida, va a ser un duro trabajo, que no vas a verlo hecho realidad. Es algo que va a producir Dios en tu vida, y lo primero que tenemos que hacer es rendirnos y ponernos en sus manos como vasijas. El Señor moldee nuestro carácter, porque lo que nosotros vamos a tratar de producir va a ser opuesto. Cuando hablo de la naturaleza nuestra pecadora, no vamos a producir algo tan bello, tan precioso como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etc. Vamos a producir por nuestra vieja naturaleza el odio o la ira. Pero lo que va produciendo Dios en nuestras vidas, y es un proceso de nuestro caminar con Cristo, no es algo instantáneo, es algo precioso. Entonces, es interesante que estos frutos se dan en situaciones adversas. Crecen en situaciones adversas. Si todo está tranquilo, es muy fácil tener paz. Es muy fácil. Pero si las situaciones ya se están yendo de control, no vemos una forma humana de solución, ya no hay forma. Entonces, es ahí donde el fruto puede ser producido. Donde decimos, yo no puedo hacerlo. Y no tenemos que falsificarlo o tratar de imitarlo, no. Lo que debemos decir, Señor, no veo que este fruto esté en mi vida. Quiero que lo produzca. Quiero que me des paz en medio de esta tormenta que no. Quiero experimentar esa paz. Y podamos arrojar nuestras peticiones delante del Señor
y ahí vamos a comenzar a experimentar esa paz en nuestra vida. Pero todos los frutos se dan o crecen en las situaciones adversas. El amor, mientras que estamos rodeados de personas muy amorosas, cariñosas, es muy fácil amar. Pero que cuando hay personas difíciles, cuando hay personas difíciles de amar, ¿cómo ese fruto crece? Bueno, es ahí donde tenemos que acudir al Señor y decirle: Señor, yo necesito el amor tuyo para poder amar a esta persona. Yo no puedo, pero necesito que me des amor para yo poder dar a esa persona. Entonces es interesante que todos los frutos se producen en situaciones de adversidad. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Dios está trabajando en ti y en mí para producirlo. La buena obra que Él comenzó la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Es decir, que es algo que Dios está haciendo. Y el secreto de tener una vida fructífera, nos dice Jesús en Juan capítulo 15, ¿cuál es? Cuando habla de la parábola de la vid, hay un texto ahí que no podemos olvidar. Separado de mí, nada podéis hacer. El secreto de una vida fructífera en un creyente es la unión con Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿quieres tener una vida fructífera? ¿Quieres que de una forma genuina el fruto del Espíritu esté en tu vida y estés glorificando a Dios con ello? No es una exhibición. Al final, el fin de los frutos del Espíritu es darle gloria a Dios, que es glorificar a Dios. Pero ¿quieres que eso esté en tu vida, esté brillando? Entonces, ahí está el secreto. Separado de mí, nada podéis hacer. Que el Señor nos ayude a que en el huerto de nuestra vida se puedan seguir creciendo, desarrollando estos frutos. Yo no sé en qué nivel estamos. La formación del carácter de Cristo en la vida de un creyente es algo progresivo. Vamos creciendo, vamos madurando. Yo no sé en qué nivel estamos, pero debemos estar creciendo, en un continuo crecimiento. Y quizás a través de este estudio, que después el pastor continuará, o quizás algún otro hermano, es bueno estar observando cuál de estos frutos yo necesito en mi vida desarrollar. ¿Soy impaciente? Bueno, esto es una forma de explorar un poquito el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué yo soy impaciente? ¿Por qué me irrito tan rápido? Y entonces pedir al Señor que nos ayude a desarrollar ese fruto. Y que no se tenga que desarrollar en un ambiente difícil. Job desarrolló la paciencia no en un palacio, sino en medio de la adversidad. Que Dios no nos lleva a esa escuela, que aprendamos de otra forma esas lecciones y el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas de una forma dócil, donde nosotros estamos rindiendo nuestro corazón al Señor, dejando que Dios transforme, renueve nuestra vida y que podamos tener fruto para la gloria del Señor. Amada iglesia, que el Señor le bendiga ricamente, es mi mayor deseo, y que el Señor pues, le continúe bendiciendo.